en el centro, una vez a la semana, a grabar 2 horas y media, pero, pero ya terminó eso, ¿no? Ya terminó. Oye, las dejaron grabadas, quiero suponer, ¿verdad? Yo también quiero suponer, yo no veo Yo que la gente, rescataría ese archivo, Paco, mira, que yo den no, una copia porque es una maravilla lo que era el ay, programa. gracias. Mira, yo no sé si la administración actual de Radio Centro tiene interés por la cultura. Me temo que no. Entonces, ¿lo han guardado? ¿No lo han guardado? Vete a saber, ¿no? En fin. Valdría la pena echarse un brinquito y cuando menos decir que a uno le interesa una copia del archivo y Sí, guardarlo en otro lado, porque sí, la no lo fonoteca, vayan ¿verdad? a desechar, sí, La fonoteca sería la... el lugar No, ideal. yo creo que le dije a un director de la fonoteca que ya no está, que había eso, que por qué no lo rescataban ellos, ¿no? Claro, Pero en fin, no sé la verdad que hayan hecho, ¿eh? No lo sí. sé. Este, Samuel, ¿estás ahí? Sí, Paco, buenas tardes, aquí estamos, ¿cómo Buenas estás? tardes. Oye, dos cosas. Sí, La primera es que un nieto de, de Nacho Solares, que sí, como sabes ya murió, pasó el examen en la Ibero y creo que le han dado una beca, pero parece que es un tanto reducida la beca. Yo te quería consultar si él te puede hablar y pedirte una cita para que tú lo orientes sí, o, claro. ay, qué bueno, entonces yo le voy a dar tu teléfono y a decirle. El Sí, segundo, que me escriba, yo lo cito aquí en mi cubículo para platicar de su caso, qué necesita, en qué le ayudamos. ay, qué amable. Mañana mismo me comunico, ¿eh? Muy bien, Paco, con todo gusto. Bueno, pues cuando tú digas, ¿eh? Sí, pues estamos en un minutito Bueno, ¿qué te parece si empezamos? Ah, Ya como no. estamos grabando. Ahorita yo hago la transmisión por Facebook y pues bueno, les damos la bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos en la sesión número 9 del seminario sobre periodismo narrativo a cargo del profesor Paco Prieto y también de Javier Mier. Y bueno, el día de hoy empezamos el tema 3 que es el periodismo narrativo más contemporáneo, ¿no? Más cercano a estos últimos años. Ajá. Y bueno, tanto Paco como Javier Mier eligieron y invitaron además, y le agradecemos muchísimo, a la maestra Silvia Cherem que hoy se platicara acerca de su libro, el libro más reciente, es de hace 2 años, ¿verdad, Silvia? Buenas tardes, bienvenida. Gracias, Samuel. Sí, se publicó el 7 de octubre de 2024, o sea, año y medio, Ay, qué bien. exactamente al año de la Al masacre año. del 7 de octubre. Y bueno, justamente el propósito del profesor Paco Prieto al seleccionar esta obra es el tema de revisar el periodismo, ¿cómo le llamaste tú, Paco? Testigo. Sí, es un testimonio de un hecho de aquí y ahora, pero que se remonta a mucho tiempo atrás y donde hay un planteamiento de tesis que es muy importante discutir. Mira, lo que está pasando en este momento y desde hace ya tiempo en Medio Oriente, pues es terrible, es altamente doloroso. Cuando leí el libro de Silvia y el recuento de lo que pasó aquel día del año 2023, el sadismo, la violencia, el odio que desataron contra muchachos judíos israelíes que estaban festejando un, como un festival musical, de baile, de alegría. Lo que pasó fue horrible. Silvia lo detalla, la crónica es excelente y hay que leerlo también. Hay que leerlo y creo yo, y hay que ir a fondo en esta situación. Mira, cuando uno, cuando uno piensa, bueno, yo quiero recordar esto, hace ya muchos, pero muchos años, hubo una comida a la que me invitaron de muy pocas personas.
en casa de la mamá de Sabina Berman. Esa comida se hizo invitando a personas que fueron próximas y algunos simplemente amigos de Rosario Castellanos, porque había llegado un profesor, estaba en México, un profesor de literatura que quiso mucho a Rosario y Rosario a él, Nahum y Meged. Nahum Meged. Y esa reunión a mí me dejó una huella muy profunda porque fue muy agradable, fue muy cordial, fue muy cálida. De pronto Nahum dijo algo que me dejó simbrado. Él dijo, miren, eh, para nosotros israelíes, perder una batalla es perder nuestra tierra. Para los musulmanes, perder una batalla es perder una batalla. Bueno, esto creo que explica muchas cosas. Sin contar que si uno lee a los novelistas, Silvia ha publicado algunos, y ha entrevistado a los más importantes, uno se da cuenta de que son personas que ahí nacieron, que ahí se desarrollaron, que ahí vivieron. Imagínense ustedes que caiga sobre ustedes la amenaza de una guerra, de atentados que buscan exterminarlos. Bueno, naturalmente que uno está asustado y naturalmente que uno está alerta y naturalmente que uno se prepara, porque como bien dijo Kissinger, en política como en el fútbol, la mejor, eh, el mejor, para llegar a la victoria, es mejor atacar que simplemente defenderse, actuar a la defensiva. Eso puede ser muy discutible, no lo digo, pero el hecho es que hay una violencia terrorista y una amenaza constante para los israelíes, en fin, y esto da miedo y esto asusta. Entonces creo que leer este libro es sumamente importante. Quiero decir, además, y creo que Silvia lo lleva muy bien en su libro, que yo en lo particular no siento ninguna admiración por Netanyahu. Pero cuidado, porque Israel es un Estado democrático, donde hay poderes establecidos, autónomos, y las decisiones no se toman a la simple voluntad del jefe del Estado. En fin, yo creo que se trata primero de leer el libro con atención y evitar estas actitudes de prejuicio que si alguien defiende al Estado de Israel es atacado públicamente o es buscado ser silenciado. Esto no se vale. Hay que escucharlos a todos. Pero yo, perdón. No, todo bien, todo bien. Sigue. Ah, bien, bien. Bueno, quiero ¿Te hacer... parece, Paco, si leo la ficha de nuestra invitada Silvia Cherem De para que acuerdo, las adelante. personas que estén por Facebook o que vean este video después identifiquen? Bueno, Adelante. nuevamente, a nombre del Departamento de Comunicación le damos la bienvenida a Silvia, muchas gracias por acompañarnos. Ella es Premio Nacional de Periodismo en el año 2005 en el área de crónica y ha sido 3 veces semifinalista del Premio Nuevo Periodismo de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. Obtuvo el Premio Instituto Cultural México-Israel, la Medalla Liderazgo Anáhuac en Comunicación, el Premio Mujer Maguen David, y fue Mujer del Año en el 2022 y presidenta de la International Women's Forum Capítulo México. En el año 94 comenzó a publicar crónicas seriadas, entrevistas de largo aliento y reportajes especiales de temáticas nacionales e internacionales de índole cultural, política, científica y social, principalmente en los periódicos del Grupo Reforma. Es autora, entre otros textos, de Entre la historia y la memoria del año 2000, Trazos y revelaciones, entrevistas a 10 pintores mexicanos del año 2004. Una vida por la palabra, entrevista a Sergio Ramírez en 2004. Israel a 4 voces, conversaciones con David Grossman, Amos Oz, Yeshua y Edgar Keret del 2013. 100 rebanadas de sabiduría empresarial del 2016. Y de la aclamada investigación novelada Esperanza Iris, Traición a cielo abierto del año 2018. También ha publicado Ese instante del año 2022 y El grano,
Vida y pasión de Lorenzo Serviche, fundador de Bimbo en el año 2023. Es coautora de Imágenes de un encuentro, la presencia judía en México durante la primera mitad del siglo XX, del año 1992. Su entrevista con Octavio Paz, titulada Soy otro, soy muchos, forma parte del tomo 15 de las obras completas de este Nobel de Literatura. Así que bueno, pues es un honor tenerte aquí, Silvia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tú nos dices, Paco, cómo empezamos la dinámica. Mira, voy a hacer un pequeño planteamiento y luego tienen, supongo que han leído todos el reportaje, que intervengan ustedes y que Silvia vaya comentando lo que ustedes dicen, ¿no? Yo creo que esa sería la vía para que escuchemos todas las voces que estamos reunidas acá. Adelante. Bueno, quiero decir brevemente, para no echarme un rollo que sea demasiado largo, pero que Netanyahu, su papá, escribió creo que era su papá, pero lo que ciertamente puedo garantizar es su pariente. Es uno de los mayores hispanistas, ya murió hace no mucho, uno de los mayores hispanistas que ha habido. Su investigación sobre los judíos en España es simplemente extraordinaria e imprescindible a todos los que les interesa este tema. Si ustedes recuerdan la historia de lo que sería con el tiempo España, los judíos vivieron en España siglos, aportaron muchas cosas a la cultura española, en la música, en la lengua, etcétera. No pretendieron jamás, a diferencia del Islam, tomar el poder político en España y convivieron durante siglos con los diversos pueblos que fueron dándole sentido a España. E incluso en tiempos de la expulsión, Isabel la Católica y don Fernando, o algunos de sus ministros, especialmente Sant'Angelo, eran judíos y fueron muy importantes para el sostenimiento del Estado español naciente. En aquel tiempo, la tesis de Netanyahu es que esta tesis, como todas las tesis, es discutible, pero cuidado, que él está sumamente informado. Su libro es uno de esos libros que cuesta trabajo leer, porque está lleno de notas, como de todo buen historiador, está lleno de notas al margen o al pie de página, de documentos del tiempo, y uno debe leerlos para realmente entender los porqués de la tesis que ahí se sostiene. Y lo que dice el maestro Netanyahu es que había una cierta molestia, esto quizás Silvia nos podrá decir más al respecto, se haya dado no solo en España, que las personas resentían que había, que los judíos no compartían plenamente fechas fundamentales para la cristiandad. No hay que olvidar que, como nos hace ver en su novela sobre Jesús y Judas Iscariote, etcétera, Amos Jesús era judío. Recuerden aquella mujer que le toca el manto porque está gravemente enferma y lo primero que él le dice es: yo vine aquí para rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Y entonces uno de los discípulos le dice: Señor, pero maestro, es un ser humano, rabino, es un ser humano. ¿Verdad? Y Jesús la mira y la cura, ¿no? Así nos dice el Evangelio, uno de los Evangelios, lo cual es notable porque aquí se da el misterio para los cristianos de Jesús en la doble naturaleza, humana y divina, etc. Primero actúa como lo que era, como un judío muy docto en las escrituras judías y que le dice a ella, como muchos de la época: yo vine aquí por las ovejas perdidas, las tribus perdidas de Israel. Y luego tiene una reacción. Bueno, esto es bueno siempre tenerlo presente. Y que sentían los españoles del tiempo
que no se compartía, claro, la Semana Santa, ni la Navidad, etcétera. Y que Isabel la Católica procuró protegerlos, porque tenían altísima estimación a los miembros de su gabinete de origen judío. Por ahí va el libro, es un libro muy grande, está todavía, vamos, se puede conseguir, se puede comprar todavía en España. Y es el doctor Netanyahu el que lo hace. Estamos pues, y quiero únicamente recordar lo siguiente. Como debemos hacer cuando leemos este tipo de libros, procuren ustedes olvidarse de sí mismos hasta donde uno puede y procurar entrar al otro. Imagínense que cada uno de ustedes nació en Austria, o nació en Polonia, o nació en Lituania, y ha vivido ahí toda su vida, y además todo lo que han dado todos los europeos judíos, solamente en el campo de la música. Incluso creo que es Amos Oz, Silvia me corregirá si no es así, el que hace ver cómo el arraigo en Europa era tan fuerte que cuando llegaron al Estado de Israel, huyendo o para buscar una seguridad garantizada, no pudieron olvidar las tertulias en los cafés y en los bares de Europa. Era como una nostalgia de algo que estaba enraizado. ¿Quieren ustedes a alguien más radicalmente europeo que Stefan Zweig y de pronto que le digan, oye, tú no eres de acá? Y siente el horror de la persecución. Quiero decir que, ¿por qué se entiende aquello que se dice unos judíos a otro el año que viene en Jerusalén, o el renacimiento del sionismo, etcétera? El caso es que el que vive en Israel vive con un cierto temor, el temor al terrorismo, a la búsqueda de eliminarlos, de exterminarlos, etcétera. Por otro lado, cuando se dice que por qué Inglaterra, que era entonces la que regenteaba, y otras naciones europeas, todos aquellos territorios, ¿por qué da un Estado a Israel o lo facilita con la lucha, porque todo es transaccional, de los judíos que lo buscaban, y no se crea un Estado palestino? Bueno, los palestinos estaban en el reino de Jordania y los otros eran árabes que parasitaban esos territorios, como los habían parasitado también con ellos los, los judíos, y que ahí vivían, y que los judíos hacían referencia a una pertenencia que es secular. Es verdad que el gran éxodo judío se dio cuando el emperador Tito de Roma, en el siglo VII, invade todos esos territorios que hoy llamamos Palestina y ejerció una violencia terrible para echarlos a todos los que pudiera, a todos los que pudiera. Y eso dejó una huella a tal punto que fue un éxodo de dimensiones verdaderamente excepcionales. Y si nos remontamos a todo ese tiempo, se vieron obligados a ir a los más diversos territorios a reconstruir. Si lo más notable es que con todos los siglos que han pasado, han mantenido una identidad que yo más de una vez he dicho que es sobrenatural, sin territorio, mantener una unidad, un sentido de pueblo y haber aportado cosas importantísimas a los pueblos donde se asentaron, es de llamar la atención. Y quiero decir, yo como católico que soy, quiero, quiero advertir que Jesús era judío también, ¿no? Es decir, que todos tenemos presente el que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se lee en las misas a Isaías, a Jeremías, etcétera, porque la misma historia de Jesús que se nos cuenta en los evangelios, pues es la historia de alguien, pues que era un judío también, ¿no? Y esto también ha rescatado viva la presencia de la tradición religiosa judía en todo el mundo
del Occidente. La cuestión es sumamente compleja. Hay que preguntarse por qué esta violencia antisemita. Recuerden que en la FIL de Guadalajara, o en la UNAM, ya no recuerdo, Margot Glantz fue interrumpida con verdadera violencia. Y el que no está abierto a escuchar y a discutir y dar sus puntos de vista, pues hombre, en principio no merece mucho respeto. Lo primero que hay que hacer entre universitarios es Fue en la preguntar. UNAM, Mande, en la fue UNAM, en la UNAM. fue en la Sí. UNAM. Sí, algo penoso verdaderamente que sucediera, además, en una universidad, ¿no? Como también sucedió cuando llegó ese movimiento que un tanto mercado técnicamente lo llamaron de los nuevos filósofos y se presentaron a dar una conferencia en la UNAM y yo fui, echaron bombas no bombas que matan, pero bombas que despiden un olor intolerable y además amenazaron a gritos a los que allí estábamos, que tuvimos que salir huyendo del auditorio. Estas son formas bárbaras de actuar, ¿no? Y que se tome de pretexto lo que está pasando con un fondo de negación de la judeidad, me parece una barbaridad. Aparte, otro asunto que estaría por discutirse o que habría que discutirlo también, el hecho de conservar la identidad o de buscar conservar la identidad es algo sumamente importante y que la identidad no tiene por qué ser única y desde una sola vertiente afirmarla. ¿Por qué? Porque eso te da un sentido de orden básico, de saber que tú tienes algo que aportar, que es diferente, que no es igual a lo que tienen que aportar los demás. Y por último, un ejemplo que pongo con alguna frecuencia cuando hablo de estas cosas. El gran psicoanalista Viktor Frankl, ¿se imaginan ustedes, después del campo de concentración, regresar a Viena, al edificio en el que vivía, saludar a todos aquellos que se callaron la boca cuando la Gestapo fue por él? ¿Ustedes no creen que un hombre que padeció todo esto es un hombre que tiene derecho a mantener firme un sentido de identidad que lo comparte con su identidad europea y y con su identidad germánica? Es muy difícil. Y para pensar los tantos motivos que hicieron que se reunieran muchos en la búsqueda de un territorio propio que garantizara una seguridad, hay que recordar aquella anécdota que cuenta Sigmund Freud, cuando siendo un niño caminaba con su papá, que era un hombre prestigiado, por una calle en Viena, y de pronto el viento a un austriaco le, hizo volar su sombrero y le dio la orden de que lo recogiera. Y el señor lo recogió. Imagínense ustedes el miedo introyectado que hay que tener para agachar la cabeza una persona con méritos propios y darle al austriaco, que también era austriaco Freud, para darle su sombrero. Y Freud le pregunta al niño Freud, ¿por qué lo hiciste? Algún día lo sabrás, ¿no? Bueno, el asunto hay que verlo en muchos ángulos y desde muchas perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, yo les dejo, estamos en un seminario, yo les dejo a ustedes la palabra y a Silvia, por supuesto. Pues gracias, querido Paco. Retomo algunos de los puntos que dijiste, pero antes de eso quiero comenzar por agradecerte, Ah, porque ante la campaña tan brutal de linchamiento a las voces judías, y en esas me incluyo porque a mí me tocó linchamiento ya 2 veces, claro, una vez cuando venía el Día de la Mujer, el 8 de marzo, a los 4 meses de que había sucedido, o a los 5 meses, 6 meses de que había sucedido, pues lo que ya sabíamos, que a las muchachitas las habían violado como arma de guerra hasta 13 hombres y que las no, encontraron con las pelvis rotas y desnudas de la parte de abajo
y que fue un arma de guerra las violaciones y que ONU Mujeres se tardó 4 o 5 meses en decir que sí sucedió y en aceptarlo, de alguna manera con la contradicción del Me Too, porque si el Me Too era para todas, pues es para todas, Claro. no es selectivo el Me Too. Y traté de armar un seminario con las mujeres que encontraron los cuerpos para concientizar a los colectivos de mujeres en México de lo que había sucedido y de por qué era una barbaridad no sumarse al desprecio de este tipo de armas de guerra contra Ujú. las mujeres. Y en lugar de poderlo expresar, cada vez que yo invitaba a una ponente y lo publicitaba, pues le llovían bots y demás amenazándola y pues me decía, esta no es mi lucha, déjame hacerme a un lado. Y así Mm. hasta que finalmente, pues casi me quedé sola y me mandaron inclusive golpeadores, una No, cosa espantosa. Y la segunda vez fue cuando presenté el libro en la Feria del Libro en Guadalajara, donde sí llevamos a cabo la presentación porque me previne y no dejaron entrar estas gentes que yo no sé si muchos están pagados, muchos están ideologizados, pero no es la postura que uno apelaría de una izquierda, sobre todo académica, ajá, inteligente, que uno creyera que pudiera haber un diálogo. Entonces, ante esta cerrazón tan brutal y la descalificación por el simple hecho de ser judío, como si todos los judíos fuéramos copia y calca uno del eh, otro y que nos tuvieran que despreciar porque nuestra voz no vale nada, no tengo palabras suficientes de gratitud para que tú abrieras el espacio para que pudiéramos hablar de este tema tan delicado, tan actual y además decir que el libro que fue publicado hace año y medio pareciera que ya está listo para salir del editorial como un libro caduco, sí. porque tantas cosas han pasado en este año y medio, porque yo de lo que hablaba por nuestras libertades, preguntaba a alguien que cuál es el libro, es este, antes de que fuera ya demasiado tarde, y yo de lo que hablaba era de la amenaza tan brutal de Irán. Y bueno, pues ya estamos viendo todo lo que está pasando y podemos desmenuzarlo, pero habría que hacer 3 libros nuevos para poder explicar todo lo que desencadenó ese 7 de octubre que parecía impensable ante esa mayúscula derrota donde asesinan a mansalva a familias enteras, decapitan, un poco lo que vimos bueno, yo no lo he querido ver, pero lo que nos cuentan que pasó en Coatzacoalcos, pero magnificado, a 1,240 personas que se estaban despertando en kibutzim, no sé si saben lo que son los kibutzim, si alguien ha ido a Israel y entiende este concepto de vida colectiva, en donde todos son dueños de todo y es el experimento social, yo creo que más logrado. Y en algunos de ellos, porque están en la frontera con Gaza, vivía la gente más pacifista de Israel, la que metía todo el tiempo a gente de Gaza para los hospitales, una mujer que fundó Women Wage Peace junto con mujeres musulmanas para buscar la manera de establecer vínculos de paz, personas que tenían proyectos de desarrollo para Gaza y a todos los mataron. Entonces, Sí. uno se pregunta si verdaderamente el objetivo era la paz y es entonces donde uno comienza a desmenuzar la historia. Quiero comenzar por algunos de los temas que tú trataste en tu introducción. Comenzaste por bueno, me encantó que mencionaste a Nahum Megued, porque Ah, fue adorado y querido amigo, muy querido amigo de Rosario Castellanos. sí, Sabía yo cuando comenzaste a hablar que tenía que ser él, y era, bueno, un pacifista de los más grandes. Ya sí. murió, no le tocó ver este horror. Pero bueno, el antisemitismo, como bien lo planteaste, es la madre de todas las escuelas del odio.
y viene de tiempo atrás. Y es cierto, primero fue un antisemitismo religioso. ¿Por qué? Porque fueron los que no aceptaron a Jesús como Mesías. Y entonces los primeros escritos decían, déjalos vivos para mostrar quién asesinó a Dios. Y toda Eh, esta cultura se empezó a desarrollar en las iglesias. Recordarás tú que en 1215, creo que fue Inocencio III, los ujú, comenzó a separar y a aislar y a prohibir que tuvieran profesiones y a arrinconarlos. Y era para tener la prueba fehaciente de quienes negaron a Jesús su condición de judío. ujú, Bueno, de los siglos XIV al XVIII se les culpó de todo lo que pasaba, de la peste bubónica, del libelo de sí, sangre, que mataban niños judíos para hacer la matzá niños cristianos para hacer la matzá de Pesaj, que la matzá es panásimo, no sé cómo, que profanaban hostias. Y inclusive hubo decretos, como un decreto, el decreto de Benfeld, que autorizaba a los vecinos cristianos a matarlos para mm, poder quedarse con todas sus propiedades. Entonces sí. se convirtió en una profesión el mantener esta postura y asesinaron a más de 300, en casi 400 comunidades en toda Europa, Basilea, Alemania, España, Francia, Italia, en los Países Bajos, fuera colectividades completas. Luego llegó el siglo XIX y la Ilustración, y bueno, pues los judíos se insertaron en las profesiones liberales. Y como el argumento religioso ya no tenía cabida, se buscó otra forma. Y entonces fue el argumento económico, que le estaban quitando su trabajo y sus puestos a gente que antes lo tenía. Y entonces se les acusó de controlar el mundo. Es el tiempo del caso Dreyfus, este general Eh, que era totalmente francés y totalmente. totalmente francés y para quererlo arrinconar le inventaron que era espía y lo mandaron a la isla del diablo. Tú hablaste en una de las clases de Emile Ah, Solá. Emile Solá es la primera vez que unifica un grupo de intelectuales con sus incluso, Jacques para decir que esto era una injusticia histórica, ruin y vil. Y bueno, luego la muerte de Solá es muy sospechosa porque murió con su casa, creo que se quemó, hubo gas o hubo algo, y se cree que lo asesinaron. Y bueno, luego en 1902, una falsificación de un pasquín que era contra Napoleón III, lo convirtieron en ese horrible texto que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, sí, en donde toda crítica que había hacia Napoleón III del colonialismo, del autoritarismo, del apoyo a la burguesía, del ejército, cualquier cosa que criticaran a Napoleón, que de alguna manera ujú, acusara al gobierno de Napoleón III, lo cambiaron para culpar a los judíos de todas las desgracias económicas, sociales y políticas y decir que tenían una conspiración mundial para quedarse con el mundo. Se ujú, publicó ujú, primero en un diario ruso y ya luego se distribuyeron millones de copias en todo el mundo, culpándolos o de asimilarse, porque eran franceses y eran alemanes y eran polacos, o de encerrarse en sí mismos, lo que fuera, si eran socialistas, si eran capitalistas, si eran comunistas, si eran bolcheviques, si eran ricos, si eran avaros, si eran pobres, si eran racistas. Y bueno, toda esta cultura es lo que ha ido permeando y nos llega hasta el día de hoy. Esta cultura que no obstante que un tribunal suizo dijo que era una falsedad y que alimentaba el prejuicio y que abonaba el terreno para el antisemitismo nazi, porque todo esto tuvo que ver con eso, nada. no, no, no hubo oídos que quisieran escuchar. Y bueno, como ya no era ni el argumento religioso ni el argumento económico, llegó el nazismo y pues plantearon ahora el argumento racial. ¿De qué se les acusa? De ser una raza inferior.
Y bien lo dijiste, con todo y que en Alemania gran parte de la gran cultura alemana provenía de judíos, y hablamos en Alemania y en Austria, y podemos hablar, digo, ahí está el libro este de los sabios, siete sabios, que es Marx Oh, y Freud, y este, mencionaste, no está en ese libro, a Stefan Zweig, pero sí, muchos judíos finalmente permearon la cultura y trataron de ser profundamente alemanes y profundamente franceses, como Dreyfus, y profundamente austriacos, y pues ya no hubo escapatoria, porque si en la Inquisición les dieron permiso de convertirse, y dicho sea de paso, muchos de los que han hecho su prueba de la saliva o su prueba ya, sefaradí para tener la nacionalidad española, han encontrado que aunque sean profundamente católicos en México o en Latinoamérica, tienen raíces judías ujú, por este deseo de ocultar la raíz judía para poder sobrevivir cuando hubo la migración después de la expulsión de España y luego de Portugal. Entonces, regreso a la época del nazismo. Entonces, ya no se podían convertir como lo hicieron antes, porque ahora se les escarbaba 3 y 4 generaciones atrás para encontrar su raíz judía, aunque estuvieran totalmente asimilados y por tanto eran objeto de la persecución del sí, nazismo. Y bueno, eran judíos impuros, era la raza inferior, eran los corruptores de la especie, y la propaganda se permeó y se permeó de tal manera que, bueno, pues las leyes de Nuremberg llevaron a la solución final. ¿Y qué fue sí, la solución final? Condenarlos a campos de exterminio. Entonces, esto que vengo narrando de tiempo atrás, que podemos remontarlo a 1500 años o a mil y pico de años, eh, llegó el momento en el que ya no podía el argumento religioso mantenerse. Jules Isaac, lo cuento en el libro, un historiador francés que perdió a su esposa y a su hija asesinadas en el Holocausto, fue a convencer a Juan XXIII de que había un hilo conductor desde eh, lo que estamos hablando, Inocencio III, y todo lo que se repetía en las iglesias hasta llegar a la solución final y al nazismo. Y Juan XXIII, con mucha inteligencia, eh, dijo que era cierto que el odio se había promovido por la iglesia, y en el Concilio Vaticano II publicó Nostra Aetate, que es la primera vez que en un documento eclesiástico se dice que los judíos nada tuvieron que ver con la muerte de Jesús y que eran los hermanos mayores. Y de alguna manera trató de borrar y hacer un parteaguas de allí en adelante para no seguir con ese discurso. Entonces, ¿cómo llegamos al nuevo antisemitismo de hoy? Bueno, pues con esta herencia de la Unión Soviética, de alguna manera en la guerra bipolar, de atacar a Estados Unidos y y de tomar a Israel como el hijo de Estados Unidos, como el Satán grande y Satán chico, como dice el islamismo hoy, la Unión Soviética se encargó de perpetuar un prejuicio muy grande. Pero lo inconcebible es que ese prejuicio tan grande que nutrió a la izquierda se dejó doblegar por el islamismo contemporáneo, por el islamismo que es totalmente antitético, con una izquierda que era liberal, antirreligiosa, anticlerical en todos los sentidos, y que se deja domar por toda esta corriente y hoy une fuerzas, porque su enemigo también es Estados Unidos, une fuerzas la izquierda con el islamismo contemporáneo. Y dicho sea de paso, basta leer libros como Lolita en Teherán y como algunos otros para entender que la izquierda ayudó al ayatollah Khomeini en 1979 a tumbar al Shah de Irán. ¿Por qué? ujú, Porque era imperialista, porque era todo esto que sabemos.
y a los primeros que asesinaron los ayatolas fue justamente a esta izquierda y también a toda la corriente católica que pudiera haber en Irán. Irán tiene la vocación desde 1979 de imponer el Islam político contra cualquier otra religión. Y su objetivo, y lo menciona claramente desde el inicio con Khomeini y luego con Jamenei, su objetivo ha sido la muerte de América, acabar con Israel y imponer el Islam en todas las naciones que puede imponer. Eso ha sido su postura desde 1979 y no solo eso, a las mujeres, lo sabemos cómo las tienen cubiertas de pies a cabeza, a los homosexuales los lapidan y los asesinan. Y hoy vemos grupos de LGTBQ más apoyando a Irán de los ayatolas. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso posible? ¿A dónde llegamos para que esa barbaridad pueda tener cabida en nuestra narrativa contemporánea? Y vean ustedes, perdona que te interrumpa, por ejemplo, en nuestro medio, Benjamín Kant, que fue alumno mío en la Ibero, que hemos colaborado en algunos trabajos televisivos y cinematográficos, es un hombre que ha buscado realmente penetrar en en las personas más humildes de este país, en no pocas de sus películas. Miriam Moscona, que ha rescatado también la riqueza de aquel español que se desarrolló tanto en la España de la Edad Media, del primer Renacimiento, etcétera, ¿no? Que el grupo de Frankfurt, que casi todos vivían, quizá exceptuado Walter Benjamin, un tanto al margen del judaísmo, que fueron los que rescatan la enorme influencia de Hegel en el pensamiento de Marx y que además no eran creyentes, eran, salvo Wittfogel y uno que otro más, eran todos judíos y son imprescindibles para entender los movimientos políticos y sociales de Alemania y de la Europa del siglo XX. Digo, son cosas que hay que tomar en cuenta para tener una visión realmente, una cosmovisión, una visión completa de la realidad y no una visión sesgada, agresiva, antiuniversitaria, que es lo que estamos viendo con horror cada vez más. En fin. Pero hay móviles para eso, Paco. Y con esa misma cosmovisión de la que tú hablas, fíjate, el Imperio Otomano Uh-huh. gobernó desde 1299, creo que es, Ajá. hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Y convivían como un grado más abajo, digamos, como dimis les llamaban, a Ajá. cualquier otra religión, católicos, Sí, judíos, sí, pero vivían en cierta paz, sí, sí, cierta paz. sí. El Imperio Otomano se pregunta qué pasó, no el imperio, los pensadores, como lo hiciste cuando la clase de Kapuczynski, que Ah, retomaste las antípodas de la Grecia antigua y qué sí, pensaban unos y qué pensaban otros. Cuando cae el Imperio Otomano y después de la Primera Guerra Mundial, empiezan movimientos para tratar de entender dónde perdieron el poder, dónde claro. perdieron la autoridad, dónde perdieron el rumbo. Y escuchaba yo hace unos días a un pensador o a un filósofo israelí que hablaba que, y me encantó porque luego lo relacioné con la manera en la que tú presentaste en esa clase, y decía, es que hubo dos movimientos totalmente antitéticos. Ah, Ataturk en ah, Turquía, que los turcos no son árabes, pero mm, sí musulmanes. Ataturk que decía, perdimos el rumbo cuando no permitimos
que las corrientes modernas entraran Eh, y de alguna manera entendiéramos que también teníamos que abrirnos al mundo. Perdón, Al mismo tiempo, Ataturk, perdón que te interrumpa, porque no tenía asesinó, la información, fue una especie de Lázaro Cárdenas turco. Buscaba una modernización, procurando restaurar también las raíces turcas, otomanas, pues, etcétera, ¿no? Una figura importante en la historia de la Turquía actual. Eh, pero, en fin, fue un que hombre. también dicen que pesa sobre él la muerte de un primer holocausto armenio, que asesinó a una gran cantidad de armenios. Pero bueno, como corriente ideológica, él decía, hay que abrirse un poco al mundo. Sí, Y al mismo tiempo, Hassan il-Banna, que ujú, fue un pensador que dio origen a la hermandad musulmana, y ese es el hilo que nos lleva al día de hoy, decía al contrario, nuestra ruina fue no volver al Islam de Mahoma. Y el Islam de Mahoma tiene mil interpretaciones y sí, una de ellas es la Guerra Santa a todos los infieles. Y la claro, hermandad musulmana en los 20, 1920 y tantos, comienza a buscar adeptos con este discurso. Y ese es el discurso que está detrás de los ayatolas. El mismo discurso de la hermandad musulmana de no tener la mínima compasión contra el diferente y de no permitir un enclave judío dentro de lo que ellos creen que es tierra musulmana. es, Cualquier tierra que fue musulmana, le hace también España, requiere volver a ser tierra del Islam. Ese es un poco el pensamiento detrás de esto. Y cuando llegaron los ayatolas, que también habría que hacer una distinción entre chiitas y sunitas, claro. chiitas que viene también de la época de la muerte de Mahoma. Mm, Chiitas eran los que creían que un descendiente directo de Mahoma, o el yerno, o el primo, o el sobrino, tenía que dirigir al Islam. sí. Y los sunitas pensaban que no, que aquel que sea más sabio o más conocedor es quien debe de dirigir al Islam. Hoy el 90% de las naciones musulmanas son sunitas, solo el 10% es chiita, y Ujú, es chiita. Pero también vale la pena decir que Irán no es árabe, Irán es persa. persa, claro. De hecho, Irán es esta nación persa, proviene, digamos, de esta magnífica nación persa. Digo, basta en el British Museum ir a ver el cilindro de Ciro, que sí, Ciro, Darío, en fin. y que fueron los que inventaron miles de cosas, entre ellas el ajedrez, de las que hoy la mente humana se beneficia. Y bueno, este Ciro el Grande daba libertad religiosa y Sí, es en el año creo que 700 antes de Cristo, cuando fue la destrucción del primer templo, que deja volver a los israelitas a la zona para reconstruir su templo. Entonces, esta corriente nueva del volver al Islam proviene de los años 20. mm, Otra enorme falacia que se tiene, que se dice, es que les robaron sus tierras. ¿De dónde viene la identidad palestina? Y seguramente la mayoría no lo entiende ni lo conoce. La tierra de Israel se llamaba la tierra de Judea en la época romana. ujú. Eh, Adriano, una gran batalla contra los judíos cuando conquista Roma, Jerusalén, y ganan los romanos y les dicen a los judíos, tan no quiero que sea ya tu tierra, que le voy a cambiar el nombre. Ya no es tierra de Judea. De hoy en adelante va a llamarse la tierra de Filistín. ¿Quiénes Mm, eran los filistín o los palestinos? Hoy traducido como palestinos,
Filistín está en la Biblia, los filisteos, Ajá. era un grupo marítimo que se cree que venía de Grecia, que pelearon siglos antes contra los judíos, que fueron su peor enemigo y que desaparecieron. O sea, no hay una conexión identitaria con la tierra. Hasta 1914, eh, eh, perdón, hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando se hacen dos mandatos allí para generar áreas de países nuevos y los franceses y los ingleses se dividen el botín, digamos, de la guerra, Sí. pero que dicen, no nos vamos a quedar con esto como colonia, porque es Estados Unidos, en aquel momento Wilson, quien les dice, no se van a quedar con eso, pongamos un tiempo de 25 años para que se vayan creando nuevos países como se crearon en el Imperio Austrohúngaro. Ujú, ujú. Bien. Entonces, la parte que se queda Francia, se crea, en ese momento, se crea Siria y Líbano, y la parte que se queda Inglaterra, empiezan las revueltas de la hermandad musulmana para no permitir que allí se vaya a hacer un enclave judío. Y Mm. entonces eso es lo que impide que allí también haya un estado judío, que iba a haber un estado armenio, un estado judío, un estado árabe en esa zona todos esos años, desde el fin de la Primera Guerra Mundial. De hecho, yo tengo un documento que te lo puedo mostrar. Mi abuelo judío tiene el pasaporte de Palestina. Sí. Palestinos eran judíos y árabes que allí habían vivido. Ujú. No era, no era una identidad propia. De hecho, el problema lo han prolongado desde la partición del terreno, porque cuando Inglaterra ya no puede, tras el mandato británico, y hay tanta revuelta, y están matando a los ingleses que allí están, y ya están hasta el gorro a Mossos en sus libros, cuenta mucho de esto, Sí. y dicen, bueno, nos vamos a salir unilateralmente. Además, ya había pasado pues el holocausto judío donde nadie le abrió las puertas a nadie, pero esto, el deseo de un Estado judío venía desde el fin del siglo XIX, como tantos estados que se crearon en esos años. Entonces, Inglaterra dice, vamos a dividir la tierra en dos. Ya se había creado Jordania, ya se había creado Irak, ya se había creado Líbano, ya se habría creado Siria, y dijeron, bueno, el pedacito que queda donde seguimos los ingleses, lo dividimos en dos. Una parte que sea judía y una parte que sea árabe. Ya lo cuento en el libro. ¿Qué pasó allí? Los judíos dijeron sí, con todo y que era un choricito. Quiero Ajá. decirles, para que se den una idea, Irán tiene el tamaño de México sin Chihuahua. O sea, Sí. es de ese tamaño. Y en Chihuahua cabrían 18 Israeles. Sí. ¿Ok? De eso estamos hablando. De una rebanadita. Pero bueno, con la desesperación de lo que acababa de pasar, Israel dijo, nos conformamos con lo que nos den. Y los árabes, muy inspirados por Hassan el-Banna, que dicho sea de paso, los ingleses lo corrieron a él. Luego los ingleses corrieron al mufti de Jerusalén. Y el mufti de Jerusalén, ¿con quién se asoció? Con los nazis. De Mm. hecho, hay fotos que está con Hitler, con Himmler, con Goebbels, y luego trató de regresar para hacer lo mismo que estaban haciendo los nazis. O sea, es una ideología de muerte que se asocia con el que asesina. Y Ujú, es ujú. esta postura. Ahora, después del holocausto y después de la creación del Estado de Israel, los judíos creíamos que esto era prueba superada y que ya vivíamos en paz. A mí nunca se me ocurrió que yo en México iba a vivir antisemitismo, que yo iba a ver el antisemitismo que he visto en Estados Unidos, que íbamos a ver el odio. Tan solo esta semana
seguramente ustedes no se enteran, pero van 5 o 6 sinagogas, rociadas de gasolina para ser quemadas en lugares del mundo. Y bueno, nunca pensamos que esto podía pasar. Ahora, yo nunca pensé que iba a escribir este libro. Paco me conoce. Mm, Eran, mis libros eran de cultura, eran una sí, gozada porque a donde yo iba me recibían pues con aplausos y con cariño y con respeto, pero esto fue una necesidad del alma. eh, El 7 de octubre, cuando yo vi las escenas en la televisión, entendí que el mundo había cambiado. Y no solo eso, cuando entendí que el mismo 7 u 8 de octubre estaban diciendo, se lo merecen, eh, eh, qué bueno que les pasó. Todavía no había ni guerra, todavía estaban eh, recogiendo pedazos de muertos, todavía sí, había niños amarrados con sus padres y quemados como en la Inquisición, todavía había cabezas decapitadas por todos lados. Y eso era lo que inclusive en México hubo, ahí lo cuento, en el Fiesta Americana, un congreso del Partido del Trabajo y de estas izquierdas, en donde el discurso ideológico era este. Yo estaba, como muchos, yo creo, totalmente desconsolada. Se me fue mm, la sonrisa. Quien tenga el libro en sus manos, jamás salgo en una foto sin sonreír. Yo sabía que no podía tener una sonrisa más para este libro. Y decidí que tenía que empezar a escribir. No sabía que iba a ser un libro. ¿Con qué comienzo escribiendo? Si se van a la tercera parte del libro, que es el apartado que se llama Tiempos de Oscuridad. mm, Empiezo escribiendo el 10 de octubre de 2023, o sea, 3 días después, un artículo que quería que me lo publiquen donde fuera. Y sí comencé a buscar dónde, porque pues sí tengo una claro, trayectoria. Y se llamaba Explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable. Ese es el inicio de este libro. Yo no sabía que iba a ser un libro. Fue un primer artículo tratando de explicarme a mí misma, porque yo tampoco entendía, eh, haciendo una investigación lo más completa, lo más profunda que pudiera de qué demonios está pasando, porque era como quitarse una tela para descubrir un mundo nuevo, y un mundo nuevo muy atroz. El 15 de octubre escribí un segundo artículo. Los publiqué en distintos lados. Se llamaba La contaminación de las conciencias, un llamado a la izquierda mexicana. ¿Por qué? Porque fui a 2 manifestaciones un día y al siguiente. mm, Una fue un grupo de judíos que fuimos a la Embajada de Israel a llorar porque había niños de meses secuestrados, mm, porque había decapitados, porque había, y uno decía, niños en pijama, ¿son combatientes? A eso le llaman niñas violentadas y violadas, sí, ¿son combatientes? Y al siguiente día, ese día con mucho dolor, y al siguiente día hubo una manifestación de la izquierda. ¿Y mm, saben qué era? Un llamado a los grupos obreros mexicanos por la Palestina libre, niñas con sí, crop tops, el grupo de LGTB, donde los matarían. eh, Dije, ¿qué es esto? Hice una crónica de eso. Ese es el segundo artículo. El tercero, pues ya me empecé a hacer notoria en esto, porque estaba escribiendo desde el dolor, con el alma encogida, queriendo claro, entender, queriendo combatir las mentiras, la propaganda, tantas ideologías que estaban permeando el discurso y que estaban generando sin razón. Y entonces me invitan, hay una manifestación frente a la Embajada de Israel y la embajadora, digo, había mucha gente diciendo, no vayan, es peligroso. Y yo dije, yo voy a ir. Y lo hice ujú, público en un chat de WhatsApp y corrió y corrió. Y la embajadora de Israel me llamó que ni, no había una relación tan estrecha en ese momento para decirme, no quiero que hable nadie más que tú.
Entonces Bien. preparé un discurso y ese es el tercero. El cuarto fue cuando las mentiras que se propagaban en Al Jazeera, porque Al Jazeera era el brazo mediático, es el brazo mediático de este mundo islámico, aunque ahora ya empieza a cambiar porque ahora Irán está atacando a Qatar. Ya. Por eso les digo que debería ya haber otro libro y que este libro ya se quedó un tanto rezagado, pero Al Jazeera se ha cansado de propagar las mentiras y ha sido un brazo de la narrativa tan poderoso como las armas. Y es como el brazo creíble o el medio creíble desde el Medio Oriente. Y entonces ellos propagaron, cuando ya empezó a salir, que la gente empezó a decir, bueno, ¿cómo hicieron esto? Entonces, pues había que combatirlo muy rápido y dijeron que Israel acababa de atacar un hospital y que habían muerto 500 personas, entre ellos no sé cuántos niños. Y mientras que Israel levantaba el pescuezo para decir yo no fui a investigar, pues el fake news corrió como reguero de pólvora con la ayuda de Al Jazeera y cuando finalmente dijeron que fue un misil de la propia yihad islámica que no alcanzó a llegar y que además ni había matado a nadie, que cayó en el estacionamiento y habían sido unos cuantos heridos, pues a ver quién les cree. Entonces Claro. escribí otro que se llamó Otro frente de guerra, el mediático, el del odio. Luego llevé niños a UNICEF, a decirle a UNICEF el 20 de noviembre que por qué no se había pronunciado, porque hay niños secuestrados y no han dicho una palabra. Y llevé a niños a las oficinas de UNICEF en un día de Ajá. festejo de la niñez, que era el 20 de noviembre, y fue muy interesante y eso es la carta abierta a UNICEF. Luego hice lo mismo con ONU Mujeres. Luego escribí en el Reforma algo que a lo mejor ustedes leyeron que se llamaba Nos falta Orión, este muchacho mexicano que creíamos que estaba secuestrado, que había ido al Festival Nova y entrevisté a sus padres, a los amigos con los que estaba, a los que también huyeron con él. Hice 4 páginas en el Reforma de ese gran reportaje que se lo súper recomiendo, que se llama Nos falta Orión. Y luego, el 4 de abril, premia el Instituto Reynolds una fotografía que era grotesca, justo de la novia de Orión Hernández, que se llama esta niña, se me fue ahorita su nombre, bueno, pero es la primera imagen que vemos entrando a Gaza el 7 de octubre. Una niña totalmente semidesnuda con 7 machos encima de ella, Shani Luke se llama, encima de ella, y era como el trofeo vivo del machismo y de veras del horror. ¿Y a quién le dan el premio en el Instituto Reynolds al que tomó la foto de esto? No. Entonces yo digo, sí es cierto, la foto de Vietnam, de la niña del Napalm, pues le dio el premio de la mejor fotografía a quien la tomó. Pero la historia es muy distinta, porque aquel fotógrafo tomó a la niña en sus brazos, dejó su cámara después de tomar la foto y corrió a buscar ayuda y le salvó la vida. Aquí No. el fotógrafo entró con los terroristas y se encargó de estar tome y tome fotos de lo que hacían, sin inmutarse, sin intimidarse, sin tener ninguna compasión. García Márquez decía que la ética es al periodismo lo que el zumbido al moscardón. Y si no hay ética y si no hay moral, ¿qué es el periodismo? Pero es Entonces, terrible lo que estás diciendo y constatando, porque ¿qué líderes tenemos en el mundo actual? Sin ir más lejos, Trump, absolutamente de una incultura supina, no, sin formas, sin posibilidad de tender el más mínimo diálogo, una prepotencia y una arrogancia estúpidas además. Este es un mundo que te va quitando esperanzas, que te va llevando a un sentido de, a la melancolía, a la tristeza, finalmente a la desesperanza. Me parece tremendo, tremendo. También es verdad
que de pronto hay personas, por ejemplo, Daniel Barenboim, el gran pianista y director de orquesta, que ha tocado además, siendo él, vamos, judío, y cuando se casó con Jacqueline Dupré, se casaron en Jerusalén, creo, o en Tel Aviv, Sí, en fin, pero que funda una orquesta reuniendo músicos de formación islámica, pero realmente personas abiertas al otro y que ven que la persona tiene que ser un centro. Y esa orquesta existe. Y luego la claro. incomprensión por parte del mismo gobierno de Netanyahu, cuando despojan de un reconocimiento que le habían dado a Barenboim, el propio Estado de Israel, lo cual fue algo pues muy feo. Pero este mundo, con esta falta de respeto básico, pues da mucho miedo, asusta, digamos, ¿no? No hay duda, Paco, Eh, no hay duda. Y bueno, cuando terminé eso, dije, me falta un capítulo, un artículo donde yo explique muchas de las cosas que empecé a investigar para yo misma entender. ajá, ¿Qué es el yihadismo? ¿Por qué la izquierda se alió al yihadismo? ajá. ¿Qué es el Diversity, Equality and Inclusion y por qué compró la idea de boicotear a Israel? ¿Qué los derechos humanos se han vuelto tan, de alguna manera, en la otra hoja, si quieres, más Ajá. abajo, es el capítulo 2, allí, allí. Entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué de alguna manera los derechos humanos hoy no son derechos humanos para todos? ¿Qué está pasando con esa izquierda que no permite el diálogo? Y no hablo de toda la izquierda, pero hablo de una izquierda muy fanática. Y dije, necesito también contar cuáles son los tentáculos de esta teocracia iraní. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Por qué? Porque Irán, desde 1979 que tomó el poder y que las mujeres iban a las universidades y andaban en bikini, de un día a otro las cubren de arriba abajo y hay una policía de la moral y una guardia revolucionaria islámica asesinando a la mujer que deja ver su pelo. Sabemos del caso de Max Amini y todas las protestas que generaron. Pero ¿cuáles eran estos tentáculos de la teocracia iraní? Y me doy cuenta que de alguna manera es Irán quien ha armado a Hezbollah en Líbano hasta los dientes porque tenían miles y miles y miles de misiles apuntando a Israel, esperando el momento de dispararlos. Y es quien promueve toda esta ideología, además siendo un gobierno dentro del gobierno libanés, Hezbollah. Lo mismo en Yemen con los hutíes de Yemen. Lo mismo en Siria con quienes sostenían el gobierno de Assad. Lo mismo en Irak. O sea, son como ramificaciones de la hermandad musulmana. Y luego leo a una egipcia que se llama Dalia Siada y a un italiano que se llama Lorenzo Vidino, que penetraron la ideología de la hermandad musulmana para entender cómo se han infiltrado en Occidente, cómo entendieron que la mejor manera es metiendo a agentes dentro de las universidades para hacer las voces calificadas y cuánto dinero, sobre todo de Qatar, que creo que son 15,000 o 150,000 millones de dólares, ahí tengo la cifra en el libro, entró de manera ilegal a las universidades donde más antisemitismo se generó y cómo se fue generando. Hay un señor que se llama Charles Sasher Small, que también lo leí, que me doy cuenta que desde años atrás venía denunciando toda esta infiltración económica. Y Dalia Siada dice, tienen muy claro que la vida humana les importa un bledo, que van a sacrificar a cuantos de los suyos sea necesario, que van a poner sus lugares con los cohetes y con todos estos misiles en escuelas, en hospitales, en Ajá. oficinas de la ONU, de la UNRWA, porque saben que Israel no los va a atacar. Y así fue. De hecho, todas estas historias ahí están y están documentadas, se pueden encontrar,
para poder poner una trampa para el momento que fuera necesario. Y el momento llegó el 7 de octubre por la estupidez, sí, Paco, de un soberbio como Netanyahu, que descuidó porque hubo muchas muchachitas que eran, su único trabajo era sentarse en la frontera y decir si veían algo extraño. Y Ah, dijeron, estamos viendo movimientos extraños y no les hicieron caso. ¿Por qué? Porque el gobierno de Netanyahu, junto con otras naciones, le pasaba dinero a Gaza, creyendo que bueno, que con eso los tenía contentos. Pero lejos. todo ese dinero, que es dinero de Occidente, de la UNRWA y de demás, no fue un quinto para la población, fue para construir túneles y túneles para preparar esta situación. Si uno piensa cuántos metros tiene el metro, valga la redundancia, de Nueva York o de Londres, tienen, no sé, 400 kilómetros. Aquí había 800 kilómetros de túneles, hasta en 5 pisos, para poder esconder rehenes, para poder tener milicias, no para proteger a la población, no para meterla abajo, para refugiarla. Al contrario, esto era para hacer la guerra. Irán de alguna manera dio toda la instrucción también en Gaza. Entonces eran muchos frentes, muchos tentáculos. Y Dalia Siada dice, es que lo tienen muy claro. Están destruyendo las democracias desde adentro. ¿Por Esto qué? es, Porque la democracia lo que cuentan son los votos. Y en Europa, al que le va bien, quiere un perrito, los jóvenes hoy. ya, Y en cambio, estas familias islámicas quieren tener hasta 10 y 12 hijos y se construye la democracia con votos. Entonces, con el vientre de sus mujeres, con la penetración de la migración y con la penetración económica y ideológica, cambiando las narrativas. Era todo esto que empecé a darme cuenta, pues es como tú dices, provoca un horror. Luego me di cuenta, pues esto que les digo de la ruta del dinero, y ahí está. Hablo del mutante antisemitismo que les hablé al inicio de esta plática, de cómo fue la explosión del odio, de la ideología tan aparte, quien haya ido a Israel sabe, se le acusa de régimen de apartheid. El 21% de la población israelí es musulmana. ya. Tienen 2 partidos en el gobierno. Se sientan en la Knesset. Las mujeres que allí viven, yo entrevisté un montón de ellas, dicen por nada viviría en ninguna de las naciones árabes circundantes. No solo eso, cuando se crea el Estado de Israel, como yo les digo que en toda esta zona había judíos de 3000 años viviendo en Egipto, en Siria, en Irak, los expulsaron. Bueno, de hecho, la Expul- Universidad Hebrea es anterior a la es anterior fundación. a la creación del Sí, Estado de Israel. sí. 850,000 judíos fueron expulsados de todo ese territorio árabe. Allí no queda un solo judío. Apartheid serían esas 29 naciones musulmanas. Y este hilito es el único estado judío. Bueno, y luego conté la historia de la oposición a 2 estados, todos los intentos de paz que ha habido. Luego, pues hablo de Hamas y de cómo se creó. Luego hablo de la UNRWA, porque ese es un capítulo aparte, la ONU y la UNRWA, que cuando la ONU se creó, pues eran 55 países realmente después de la Segunda Guerra Mundial creyendo mantener un estado de paz en el mundo. Pero muy pronto esto empezó a crecer porque con la Guerra Fría unos eran aliados de la URSS, unos eran aliados de Estados Unidos y había los no alineados. Pero esos no alineados que pronto empezaron a ser muchas naciones africanas, muchas europeas, perdón, africanas, latinoamericanas y asiáticas, pronto se aliaron con la URSS. Entonces, es increíble que en la ONU hay 170 carpetas contra Israel y no hay una sola contra Venezuela, contra Irán,
contra Rusia, no hay. ¿Y quién maneja, por ejemplo, voy a buscar exactamente, déjenme buscar para no equivocarme, en la ONU, ¿cómo se llaman? Quien maneja los derechos de las mujeres. No van a creer, y espérenme tantito, ahorita lo busco porque aquí lo tenía, de la mujer, a ver si lo encuentro rápido. Miren, Mientras Silvia lo busca, tuve sí, la dicha, bueno, muy triste por otro lado, de leer el reportaje de Emmanuel Carrère, viernes 16, cuando los terribles atentados de París. Pero lo que es tremendo es darse cuenta que hay una parte importantísima de Bruselas, es hoy en día una ciudad musulmana, barrios musulmanes. Y hay que entender también a jóvenes musulmanes que se sienten un tanto cuanto marginados y que de pronto les ilusiona una identidad y un movimiento. Y claro, si los europeos no se reproducen, lo cual habla de cierta decadencia, ¿qué nos puede pasar? De multiplicación de atentados terroristas. Ese es el libro de Carrer que se tomó el trabajo, siendo ya un novelista famoso y reconocido, de asistir a los años que duró aquel juicio de los sobrevivientes, de los parientes que fallecieron, de los que fallecieron en aquellos atentados terribles que hubo en Francia. En fin, todo esto da mucho miedo, la que se puede estar armando en el mundo, ¿eh? En fin, te interrumpí, adelante. al contrario, Irán. ¿Ustedes pueden creer que desde 2023 es el presidente del Foro Social de Derechos Humanos de la ONU? Ah, sí. Irán. ¿Ustedes pueden creer que desde 2024 Arabia Saudita es el presidente de la Comisión para promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres? Mm, ¿Y pueden creer que Irán desde 2024, quien financia el terrorismo, preside la conferencia de desarme nuclear de la ONU? no. Si estos tres cargos no nos dicen en manos de quién está la ONU y en manos de quién ha estado la UNRWA, que de la UNRWA es otra historia, porque la ACNUR, que fue creada para lo mismo que la UNRWA, eh, acomodó a millones de refugiados después de la guerra, millones. Y Eh, la UNRWA solo ha perpetuado el problema, no permitiendo que tengan un Estado, porque así fue con Arafat y luego fue con otros líderes y la UNRWA aliados con ellos para mantener el problema vivo. Yo les decía que en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, Israel le dice a los palestinos, judíos, palestinos, árabes, que allí vivían, quédense porque van a ser ciudadanos, ciudadanos de primera. ujú, Y los países árabes circundantes dijeron, váyanse, váyanse porque vamos a hacer la guerra, 5 naciones contra este pequeño estado naciente, y los vamos a liquidar en un día, y si se salen, todo va a ser para ustedes. Entonces se quedaron, Jordania tomó la parte que iba a ser para estos grupos, que es lo que es Cisjordania, y Egipto tomó Gaza. O sea, en esa ajá, división que iba a ser una parte judía y una parte árabe, quien se queda con esas tierras es Jordania y Egipto, pero no los integran como jordanos y egipcios. Israel sí acoge a estos 850,000 judíos que expulsan de todas las naciones árabes. Aquí los mantienen como refugiados esperando que van a poder tomar todo Israel. Y mm, así es una y otra guerra. Después de la guerra del 67, los 6 días, que fue una humillación completa porque iban a atacar a Israel y no lograron atacarlo porque Israel destruyó
todos los aviones que al siguiente día lo iban a atacar, los destruyó en tierra. Con esa enorme humillación vinieron los tres nos de Jartum. No a las negociaciones con Israel, no a la paz con Israel, no a aceptar ningún tipo de intercambio con Israel. Y por más que Golda Meir, porque ahí está en sus memorias, intentaba, queremos devolverles Gaza y Cisjordania. No era nuestra intención en la guerra quedarnos con esto, pero nos querían atacar, logramos, queremos devolverlo. Y no hubo a quién. Y ve los paralelismos de la historia. Finalmente, en 1979, Egipto dice, yo sí negocio. Sí. Yo sí voy a negociar porque le iban a entregar o le entregaron todo el Sinaí, que es casi el mismo territorio que Israel y que tenía un montón de recursos naturales. Y Egipto dijo sí, Sadat dijo yo sí, negocio por paz, tierra por paz. 1979. Lo matan. Eh, Y lo matan en el mismo año que estos toman los ayatolas en Irán el poder y empiezan a hacer penetrar su ideología de la hermandad musulmana. Ahora, no todas las naciones árabes quieren esto y tan no lo quieren que ahora se han aliado con Estados Unidos y con Israel para acabar con este régimen de horror, porque lo único que ha hecho es armarse hasta los dientes y porque tiene el suficiente eh, uranio enriquecido para producir, si lleva todo el proceso, hasta 16 bombas nucleares. 16 bombas nucleares en manos de un horror, de un régimen como ese. Bueno, les contaba cómo armé el libro. Entonces dije, me falta un capítulo, pero pues ya me di cuenta que me aventé un capítulo enorme con 1000 cosas y además me metí a ver qué es lo que ha sido, que ya nos acostumbramos, el terrorismo en los últimos 50 años. mm, Pues todo el terrorismo, casi todo, viene del terrorismo de esta hermandad musulmana, promovido por Irán, promovido por un lado por ISIS, que es sunita, y por todos los demás, que es la hermandad musulmana, chiita, con todo esto. Son los mismos que hicieron la fatua contra Salman Rushdie, son los mismos que mataron contra Charlie Hebdo en la revista de Charlie sí. Hebdo, son los mismos de las Torres Gemelas, son los mismos de Madrid, son los mismos de Bombay, son los mismos. Me llevé más de 20 páginas de todos los atentados terroristas en los últimos 50 años que les importa un bledo a quien se llevan. En Argentina, Hezbollah se metió a Argentina y voló AMIA, la mutualista israelita, en la embajada de Israel, en Argentina. Y María Corina Machado, que yo la entrevisté antes del Nobel, le dije, acabo de publicar este libro y yo veo que Irán tiene tentáculos en América Latina. Me dijo, claro, quien mantiene a Maduro es Irán. Es Irán quien le da todo este armamento, quien de alguna manera ha penetrado y lo tenemos en el patio trasero. Ahí está. Entonces, bueno, con todo eso me di cuenta que ya tenía casi un libro. Dije, ahora me tengo que ir a la zona a entrevistar gente. Y esa es la primera parte del libro. Y me fui y entrevisté a más de 100 personas, musulmanes, árabes, judíos. A Gaza no se puede entrar porque allí no hay libertad de prensa, Mm, pero yo he estado en Cisjordania y con todo esto hice esa primera parte y esa primera crónica. Y ujú, bueno, el libro a mí me impactó mucho el muchacho que grabó el audiolibro, porque ha grabado otros audiolibros míos, el de Esperanza Iris, el de las 100 rebanadas y otros libros, ese ujú. instante, y me dijo, cuando vi de qué trataba tu libro, estuve a punto de decirte que no lo hacía, que yo no voy a avalar el discurso sionista, porque así, de alguna manera, limitan con clichés y con mentiras, tergiversan la historia. Y entonces me dice, pero empecé a leer y luego ya no pude parar. Dice, y ahora soy un convencido de la manipulación en la que hemos caído.
Entonces, si eso lo logramos con un libro, pues ¿qué más se puede querer que eso? Aunque les vuelvo a decir, pues ya pareciera que es del siglo pasado el libro porque pues cayó Siria, que era impensable. Los hutis de Yemen están bastante mermados. Hezbollah, yo espero que van a acabar con Hezbollah pronto, porque ni los libaneses pueden seguir viviendo con este régimen de terror escondido en los edificios residenciales, Silvia, metiendo allí sus misiles. Irán, pues yo no sé cuánto bendiciones. más, pero es cierto, su Guardia Revolucionaria tiene no sé cuántos millones de personas y si 1 millón de ellos están adoctrinados, pues es lo que viene y es desconsolador es pensar que vienen muchas oleadas de terrorismo en el mundo y que no les importa nada. Ahora, Así. sí es detestable la personalidad de Trump, sí es detestable la personalidad de Netanyahu, pero de que este es un quiste del mal, lo es, y ahí está de alguna manera generando mucha desestabilización en el mundo que vivimos y los iraníes gritan de gratitud. Yo he visto cantidad de videos, los pocos que se filtran, diciendo, hoy veía una francesa que gritaba, estos que están aquí gritando que Palestina libre, que además ni sabe nada, porque Palestina desde 2005 se salió Israel de allí unilateralmente y lo gobernaba jamás, desde 2017, perdón. Sí, Entonces, eh, desde Sí, 2005 se Silvia. salieron y desde 2007 gobierna Mm, jamás. Entonces, si desde 2007 tienen su gobierno autónomo, ¿de qué estamos hablando? Ese gobierno autónomo que lo único que ha hecho es los miles de millones de dólares que reciben del mundo entero, los han usado para el terror. Entonces, sí es muy desconsolador, es muy duro, pero bueno, pues vale la pena pues, preguntarnos por qué nos hemos permitido ideologizar de la manera en la que la narrativa, porque finalmente, pues los jóvenes, ¿de dónde sacan su ideario? De TikTok, de una sí. frase, de Twitter, de las nuevas eh, generaciones. Yo no vi un Silvia, solo salir a gritar a defender a los iraníes que mataron a 20,000 o a 30,000 en una semana. Ni uno. Entonces, ¿dónde está la moral de este mundo? Sí, Claro. Silvia, Silvia, Manfredo Martínez, Manfredo hay- Martínez, ¿alguien quiere preguntar algo? ajá. Escuchemos su voz. ¿Quién es? Manfredo Martínez de Tegucigalpa. Silvia, la lógica del cuerpo, como dijo el amado Paco Prieto, o sea, la lógica de los cuerpos, ¿cómo se maneja, cómo se estudian los cuerpos en una convulsión social? No No entendí entendí, bien la pregunta. no entendí. Eh, ¿cuáles son los encuadramientos? ¿Lo podrías escribir, Ranulfo, porfas, en el chat? Ujú. Y dicho esto, vale la pena decir que yo creo que ni Paco, ni yo, ni Samuel, ni ninguno de ustedes estamos a favor de la guerra. Mm. Pero pues ya sabemos lo que significan los abrazos con los malos. No, Ajá. Bueno, en lo que Ranulfo ahorita expresa su pregunta o no. comentario, podemos, si alguien más quiere comentar algo, Paco, ¿querías decir algo? No, no, no. Me interesa mucho que ustedes pregunten aquello que preguntaban cuando leían el libro, ¿no? Me parece muy importante, ya que tenemos a Silvia con nosotros. Adelante, se puede, ahorita en lo que Ranulfo escribe la pregunta, quien guste puede comentar. Marcela, por favor, te escuchamos. Hola, me pareció muy interesante y me quedan muchas preguntas, tanto históricas como del momento. No,
digamos que para el extremismo islamista, todos los infieles pues deben ser destruidos en una visión muy extrema, muy radical. Pero pues somos todos. Es decir, ¿a qué se debe esta hazaña especial, específica contra los judíos? Porque, bueno, todos somos infieles. No, yo creo que van también, si tú lees la cantidad de actos terroristas que ha habido contra iglesias, te caes de la silla. Ahí Ah, los sí. enumero. Es una cosa de miedo y de horror, nada más que no lo verbalizan igual. Dicen que el Satán grande es Estados Unidos, Occidente, porque es el que de alguna manera violentó, volvemos a Hassan el Banna, que decía que había que cerrarse completamente estas libertades de Occidente y volver al mundo islámico de tiempos de Mahoma. Eso es lo que interpretan, porque los textos bíblicos sabemos que todos tienen 100 interpretaciones, capas de interpretaciones, Sí. que no necesariamente son textuales, y ven a Estados Unidos con sus libertades, con su democracia, con su, digamos, diversidad, como el Satán grande. Y en la medida en la que Irán se alió después de 1975, Irán y Rusia, de alguna manera, bueno, no, en 75 todavía está el Shah de Irán. En 79, Rusia de alguna manera se alía con esta ideología iraní para destruir Estados Unidos. Y ven como Satán grande a Estados Unidos y como el Satán chico a Israel. Cualquiera que vaya a Israel se sorprende del desarrollo científico, tecnológico, de startups. No podrían creer cuántas cosas de la vida cotidiana que usamos vienen de la creación de un país que no tiene recursos humanos y ha confiado en el desarrollo de la mente. Les diría, desde la máquina de la endoscopía, partes de la computadora, el Waze que usamos, mucha de la tecnología de agricultura, porque pues viven en el desierto, todo lo que es el riego por goteo, los paneles solares, todo es tecnología israelí. Todo Y lo que se ha hecho también, en no favor de sé, personas con discapacidad, lo cual me consta porque yo tengo una hija con parálisis cerebral. Entonces, todo lo que se debe a tantos científicos y médicos judíos, la familia Bobat, por ejemplo, entre muchísimos otros. Cuando no había terapias en México al nivel de lo necesario, me acuerdo que mi mujer y yo íbamos a Cuernavaca a ver el consultorio ahora se me ha olvidado, le estoy viendo la cara, el nombre de ella, eh, 3 veces por semana, Ay, güey. porque no había en la Ciudad de México ni en ninguna otra parte sistemas terapéuticos que hicieran posible que la persona se pudiera desarrollar mejor en la medida de lo posible y que no se deformara su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Gracias. Sí. Marcela, a lo mejor muchas de las respuestas están en el libro, Mm. porque yo misma me hacía las preguntas. Esto no era mi área de especialidad. Esto de veras surgió frente a la cicatriz abierta y el desconsuelo, una Sí. necesidad, casi, casi como una pulsión vital de decir qué nos está pasando, sabiendo que había un riesgo en levantar la voz. Está Brenda y Georgina, también tienen un comentario, pregunta adelante, Brenda y Georgina. No sé, Brenda, no. Hola Silvia, Hola, Brenda. bueno, la verdad es que lo único que puedo decir es que tuve la oportunidad de escuchar el audiolibro y bueno, me deja helada y pensando en el mundo tan terrible que estamos viviendo y que pues desgraciadamente pues todos podemos estar expuestos y pues igual
me maravilló ver cómo tienen tantos avances tecnológicos. La parte donde cuentas lo de el hospital subterráneo se me hizo pues maravilloso y cómo puede estar imperando con tanto que se puede hacer por el bien humano, cómo es que impera el mal de estos grupos extremistas cuando, cuando se puede hacer tanto el bien y como dijo el doctor que te invitó a su casa, que la ciencia y la tecnología pueden salvar a la humanidad, y, pero pues también destruirla. Es como la dicotomía tan fuerte y pues bueno, te mando un abrazo. Gracias por acercarnos esta realidad tan cruenta y, y te admiro, ¿no? Gracias, Brenda. Te admiro mucho. Yo también soy una persona con discapacidad y pues sé lo que es muchas veces el rechazo y que seas diferente. Y pues te admiro, qué bueno que haya plumas así como la tuya. Por lo menos a mí me impulsas para, para saber que tengo que trabajar por decir lo que muchas veces uno no dice, pero que puede ser pues la voz de muchos. Y pues gracias por esto. Muchas gracias. Gracias, Georgina, te Brenda. escuchamos. Ah, sí. Gracias. Hola, Silvia. Mira, estoy apenas leyendo el libro, pero siempre hubo en mí miles de cosas que yo no entendía. Y entonces me ha ido dando luz para entender, porque sí es una cosa muy complicada. Sí, O sea, yo la verdad no entendía toda esta cuestión, por qué los judíos, por qué tanto odio, porque sobre todo la cuestión del territorio, ¿no? Y yo soy, bueno, yo no soy judía, pero tuve una amiga muy linda cuando estaba en la escuela católica en Chihuahua, una yes. niña judía, pero imagínate, a los 10 años, pues como que tampoco entiendes, ¿no? Porque esas niñas, porque llegaron varias, pero la que me tocó a mí en el salón, era que cada vez que iba a ver la clase de historia sagrada, decían, Rosa Hanna tiene que salir, decían las monjas. Ah, Entonces, pues todas las niñas nos quedábamos impresionadas, ¿no? De decir, ¿por qué tendrá que salir? No entendíamos nada, y sobre todo porque en Chihuahua, en la época, estoy hablando de los años 60, pues no existía, digo, no había judíos ni sinagogas, nada, no teníamos idea de nada. Y eso se me quedó siempre como en la mente. De hecho lo escribí en un libro de literatura juvenil, hablando mucho de Rosa Hanna. Entonces ahora que viene todo esto horrible del 7 de octubre, decía, bueno, pero ¿qué será? ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo que me ha gustado mucho con tu libro, aunque voy lenta, pero dije, bueno, al menos me está dando eso, una perspectiva. No sé cuando termine el libro qué voy a pensar, claro. sinceramente, pero, pero sí te doy las gracias, Silvia, también por este escrito. Y pues sí, efectivamente tendrías que escribir otro porque como va tan rápido
como los tiempos van tan rápidos que un día, cada día es diferente, ¿no? Así De lo que es. está pasando en Gaza. Pero bueno, Y no se lo merecen tampoco. No se merecen haber tenido un gobierno como fue el gobierno de Hamas, sí. adoctrinando niños para hacer shahids desde los 5 años, para asesinar y que eso sea la educación que se les da en los libros de texto de la UNRWA. O sea, Sí, es vomitivo pensarlo. es Esa es la horrible. educación, no pensar en que vas a ser científico, escritor o maestro, sino que vas a ser shahid. Es esto. Silvia, y por ejemplo, ya nada más digo esto, y por ejemplo aquí en México, ¿no? Cuando ves las imágenes también de los niños que los narcos están enseñando a usar armas, o sea, no das crédito de eso. Ajá. Es una cosa horrible que sí está Horrenda, permeando en todo el horrenda. mundo. Pero muchas Así es. gracias, Silvia. Gracias a Georgina. ti, Georgina, por darte el tiempo para leerlo. ¿Algo Aunque Yes. sea quieren caduco. comentar? Oye, aunque sea caduco, porque ya me dijeron de la editorial que pronto entra ya El otro. como en los libros ya de salida. Ah, Ay, no Pues puedo, no lo, van a no lo darlos puedo a un creer. precio bajo pronto, en saldos. cuando menos se publicó. Qué Ujú. cosa. Creo que no me Alguien- dijeron Sí. saldo, Paco, me dijeron que fenecen. Ah, fenecen. Sí, hoy en día los queman. Los No, queman. no, me dijeron que no lo van a quemar, pero ya se está muriendo el pobre. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa están pasando. Pero bueno, hay que estar muy alertas, ¿eh? Muy alertas, sí. Mirar por todas partes, ver lo que uno experimenta a nivel de intuición y luego procurar ver si se confirma esa intuición o si no se confirma esa intuición. Pero estar enterados, y lo malo es que ya no se leen periódicos o que están cada vez peor los periódicos. Eso es otra parte también, ¿no? Y el menosprecio a la cultura, ¿verdad? Y especialmente a la alta cultura, a la misión de la universidad como un transmisor de la cultura, las universidades vueltas en la barbarie del especialismo, envueltas en esa barbarie y no llevando a la cosmovisión que tanto planteaba el fundador de la carrera, José Sánchez Villaseñor. Me parece muy triste, ¿no? Lo que está. Ahí me da mucho miedo lo que pasa. Tenemos que pensar que en cualquier momento puede haber un movimiento de marginación, de estigmatización, que puede caer por los motivos que ahora no se nos ocurren quizá sobre cualquiera de nosotros. El mal existe, el mal está presente. En fin, digo, no, hay que estar por lo pronto alerta. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, la semana que viene vamos a entrar a un tema que es el periodismo, de alguna forma, de la vida interior. Vamos a acercarnos a Emmanuel Carrer, que tiene muchos libros que son periodísticos y al mismo tiempo son novelas también. Y tenemos que pensar en Ignacio Solares, que investigó a los alcohólicos y a los centros de atención, las adicciones. Cada vez hay más adicciones en el mundo contemporáneo, se multiplican y se multiplican y es terrible, porque es una prisión, es una prisión. Recuerden ustedes que, y ligándolo con este tema, al gran sociólogo Emile Durkheim, que inició la sociología empírica y que escribió El suicidio, cuando él intuía que los europeos estaban suicidando más. Y entonces crea un término fundamental, la anomia social. Es decir, la no identidad, la no identificación y la no pertenencia y por tanto la desvinculación. En ese libro, por ejemplo, Durkheim, que por cierto era judío francés, Durkheim muestra estadísticamente, era empírico, pero hasta donde no se puede más, de que los que menos se suicidaban eran los católicos casi seguidos de los judíos.
los católicos de entonces, que ¿qué tenían? Pues sentido de identidad, que era muy importante. Y los judíos, por ser una minoría, que claro, en principio y en general, por ser minoría, se protegían los unos a los otros. ¿Quién es más? Mucho más suicidas. Los protestantes, porque es un Dios de temor y temblor, al que le reza solo, que no tienes ni la confesión ni el apoyo de una fraternidad. Estás solo. Y los que más, los ateos. Y como no se puede vivir así, en la no identidad, en la no pertenencia, ¿qué haces? Te deprimes. Te viene y te cubre la depresión o el cinismo. Y un camino es la adicción y otro camino es el suicidio. Y la adicción en parte como una forma de suicidio lento. Pero cada vez esto lo vivimos más y más y de veras da mucho miedo, ¿eh? Lo que les contaba del libro del reportaje de Carrer, el viernes 16, todos esos atentados terroristas, y muchos eran muchachos que llevaban una vida relativamente normal, con buenos sueldos, pero les faltaba, había un vacío, algo en lo que creer. Las creencias son más importantes que las ideas para nuestra salud espiritual, pero puede ser un veneno también. En búsqueda de ese sentido de dignidad, que ese sentido de dignidad que te da la pertenencia, el quererte entregar generosamente algo, te puede llevar al crimen. Es terrible, pero está pasando y recuerden que todos esos atentados que ha habido en España, en Francia, etcétera, han venido del fanatismo del islam. Hay que leer el libro de Carrere, es muy importante atenderlo. Hay que atender tantas cosas hoy en día para no ser ingenuos y para no caer uno mismo en estas locuras discriminatorias y negadoras del otro. En fin, al paso que vamos, quién sabe quién va a detener todo esto. Silvia, muchas gracias por tu libro y muchas gracias por tu presencia en el seminario. Paco, Gracias. gracias a ti, de veras, muchas gracias por poner atención a este tema, pues que, como bien dijiste cuando empezaba, tiene que ver con la supervivencia, porque para el Islam, claramente lo dijiste, 1 milímetro de tierra más o de menos da igual. Tienen el 99% de la tierra de esa zona. Y para el pueblo judío es supervivencia. Y no solo eso, esto ha generado un antisemitismo brutal en el mundo entero y eso es lo que es terrible. El no poder ir por las calles porque no sabes si alguien va a salir por la espalda para matarte porque profesas una religión o porque eres parte de un pueblo. Esto es. Pues me parece que el hecho de que tú hayas puesto atención a esto, bueno, me siento muy privilegiada, muy Gracias. honrada y con la amistad y el cariño a tu sensatez, a tu sentido moral, a tu Gracias. lucidez y a tu cariño y amistad. Así es que Gracias. muchas gracias a ti y a Samuel y a Javier y a todos los que dan vida a este seminario, que realmente ha sido una maravilla porque lo he seguido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, y te diría que felicidades, pero no sé si es la palabra correcta para ese libro. Es una herida abierta, Javier. Sí, entonces creo que no cabe decir eso. A mí me pareció, la lectura me pareció que es un libro escrito desde el dolor y eso también hace muy difícil, por ejemplo, reseñarlo o hacer una crítica o algo, porque es un libro escrito desde el dolor, a mi modo de ver y de sentir. Entonces, más que qué pensar del libro, creo que hay que dejar que el libro entre. Así es.
Así es. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues con eso terminamos la sesión 9. Les agradecemos. Nos veremos la próxima semana. Última sesión antes de la Semana Santa. Ajá. Nada más no va a haber clase en Semana Santa. La Semana Santa no va a haber clase, que es el 1 de abril, si no me equivoco. Ok. Ya la siguiente semana normal. Exactamente. Ya la siguiente semana, el 8 de abril, o sea, el próximo miércoles nos vemos y nos vemos de ese miércoles hasta el 8 de abril. Así es. Estupendo. Magnífico. Pues muchas gracias, Paco. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas Javier. gracias. Gracias. Buena Muchas tarde. Gracias, Silvia. Hasta Gracias. luego. Gracias. Dos. Un abrazo. Mm. Pausa.